estar juntos en este tiempo, donde reconocemos el amor expresado de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo en la obra de la cruz. Y hablando de confraternidad, estaba recorriendo en el capítulo 2 del libro de Hechos acerca de cómo vivían los primeros cristianos en esa iglesia primitiva, allá en el nacimiento de la iglesia. Y yo les voy a invitar a que podamos abrir la palabra de Dios para ver algunos aspectos en lo que respecta a la vida de estos primeros cristianos. En realidad estaban celebrando el día de Pentecostés. Esta era la cuarta fiesta que celebraban los judíos. La fiesta anual había cuatro, es decir, había 3 fiestas anuales anteriores y esta era la cuarta fiesta, el día de Pentecostés. Y la palabra nos enseña que cuando llegó el día de Pentecostés, ya estoy leyendo al versículo 1 del capítulo 2, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaba pensando acerca de qué estaba ocurriendo en estos primeros tiempos, durante el inicio de la iglesia primaria, primitiva, como le llamamos. Porque cada día se añadían los que habrían de ser salvos. ¿Qué pasaba? ¿Si era casualidad o había una causalidad para que se determinara este crecimiento y este avivamiento que tenía la iglesia? Y en realidad que ellos estaban en un mismo pensar y en un mismo sentir. Por eso, si seguimos recorriendo el capítulo 2, más adelante, en el versículo 44, siempre del capítulo 2, hablando, vemos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice en el 46, siguiendo la lectura, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En realidad, Jerusalén era un centro de convergencia de muchos peregrinos que venían a aprender acerca de la doctrina cristiana en estos tiempos. Y ellos nunca fueron insensibles a esa sed espiritual que tenían quienes venían a nutrirse del conocimiento de la palabra del Señor. Y la iglesia estaba a la altura de las circunstancias porque ellos hablaban en un lenguaje claro, explícito de amor. Ellos en realidad no solamente lo hablaban la doctrina, sino la vivían profundamente. Y yo creo que estamos viviendo tiempos donde se habla mucho de la palabra, pero a veces la madurez del creyente debe ser tan evidente que no solamente debemos sentir, sino debemos actuar conforme a los principios que nos enseña la palabra. Y a veces vemos personas que tienen mucha teología, mucha elocuencia, pero vemos que en la cotidianeidad no está bien clara, bien internalizado
esos principios en lo que hace a la conducta de vida que reflejan. Y cada uno, por supuesto, es importante que haga una retrospección y se evalúe delante del Señor. Y muchas veces diga, ¿estoy realmente dando un buen testimonio? ¿Estoy realmente siendo un cristiano, un pequeño Cristo? ¿Estoy realmente reflejando la doctrina que me dejó el Señor? Y uno va recorriendo a veces las biografías de vida. Por ejemplo, estuve estudiando sobre William Carey, un hombre de Dios que trabajó mucho en el campo transcultural, como él otros tantos, y uno se va dando cuenta que en la vida de estos verdaderos cristianos hay no solamente una claridad en lo que hace al conocimiento de la doctrina, sino en la expresión práctica de su vida. Hay una expresión práctica de la doctrina que el Señor ha dejado implícita en su palabra. Y ustedes saben que hay muchas personas que no pasan a la historia con relevancia, pero que en verdad han sido cristianos íntegros. Y casualmente yo le estaba compartiendo el otro día a Rubén acerca de un hermano en la fe de nuestra congregación, que me llamó mucho la atención por algunas actitudes que ha tenido de tanto valor y de tanta construcción de la identidad y la pertenencia al cuerpo de Cristo. Y se trata de un enfermero, se llamaba Euclides, un enfermero que ustedes saben que había consagrado su vida a visitar hospitales y visitar familias. Siempre su oído estaba atento a la necesidad de sus hermanos. Y en un momento determinado, una hermana de la congregación comienza a tener una enfermedad que no le permite moverse, necesita ser atendida, y él, utilizando sus dones, él llama riquezas ocultas, en realidad son los dones que él tenía, puestos al servicio de la comunidad, y en especial ahora al servicio de esta hermana, decide asistirle, visitándole todos los días. A las 13 horas iba y le colocaba una inyección que ella estaba necesitando, pero además de suplir su necesidad de sanidad, él siempre oraba con ella, pasaba tiempo con ella y realmente estaba muy atento su oído a saber acerca de las necesidades que tenía. Su hermana Diana vivía a 4 kilómetros de donde residía Euclides. Y en un principio el acceso, los primeros 3 meses, que hizo a su hermana, lo hizo en una motocicleta. Hasta que de pronto lo golpearon brutalmente en la calle, personas que no estaban en su juicio cabal, lo golpearon brutalmente y le robaron la motocicleta. De modo que quedó desvalido de recursos para poder asistirle. Y muchas veces cuando nos suceden cosas de este tipo, el desánimo marca nuestra vida y nos detiene en los propósitos de Dios. Pero él, luego de seguir orando, descubrió que aunque no tenía una bicicleta para suplir la necesidad de la motocicleta, sí tenía 2 piernas para poder cubrir ese kilometraje y llegar a donde estaba esta hermana que tenía una necesidad puntual. Como lo hacía con ella, por supuesto, su ministerio también lo hacía con otras familias, en hospitales, en lugares donde había necesidad. Pero esta hermana tenía un sentido especial para su vida porque él dice, fue una hermana que siempre sirvió a la comunidad de fe. Una hermana que estuvo presente siempre colaborando con el ministerio de jóvenes y adolescentes. Una hermana que también estaba en el coro de la iglesia. Una hermana que estaba siempre
usando sus dones al servicio y según la necesidad que había en la iglesia. Y dice, esta era una hermana especial. Y yo siento las ganas siento la responsabilidad delante del Señor de asistirle. Y dice puntualmente esta historia de vida, que no solamente él en esa necesidad que tenía de llegar a cumplir el propósito de Dios, dice que no solamente descubrió que tenía 2 piernas para caminar y cubrir ese kilometraje, sino él descubre que tiene 2 manos también para extenderlas al necesitado, descubre que tiene una boca para confortar, para animar, para estimular en el amor. Tiene 2 ojos para contemplar la grandeza de Dios. Descubre que hay un corazón disponible para amar al prójimo y una mente para pensar en las riquezas de Dios. Y él llama riquezas ocultas que Dios nos da y que a veces no las consideramos y estamos egocéntricamente a veces pensando y no podemos dimensionar de la necesidad que tienen los alcanzados y también los no alcanzados, nuestros hermanos y nuestros amigos. Y entonces dice que él continúa por 64 días hasta que el Señor lo permitió, asistiendo a su hermana, y se iba a pie. Cubría esos 4 kilómetros a pie. Tal vez días de calor, porque habla de una estación donde la temperatura es alta, pero el asfalto no detenía su amor, que ardía al punto tal de haber entendido lo que el Señor hacía también cuando recorría las aldeas, predicando, enseñando y sanando a los enfermos. Había aprendido la lección de su maestro. Y Euclides comenzó haciéndolo a pie, a este servicio, hasta que los hermanos de la congregación, y me gusta la expresión, determinaron pagarle un remis, porque en realidad él no había aceptado. La hermana le dice, Euclides, ¿cómo vas a hacer tantas distancias caminando? Yo voy a ahorrar para pagarte el remis, pero él no acepta ese dinero, porque sabía en la escasez que estaba tal vez su hermana, y no quería ser una carga para ella. Pero los hermanos de la congregación, fíjense ustedes, determinaron pagar el remis. Es decir, no le preguntaron si necesitaba, determinaron. Y esto me toca muy de cerca porque me hace ver que hay un amor fresco, latente, vigente. Un amor congregacional que lo necesitamos porque nuestro maestro lo enseñó. Y esto me llena de orgullo de pertenecer a una iglesia donde estos principios bíblicos están vivos y que debemos alimentarlos, porque como enseña la palabra, debemos permanecer nutridos. En el Evangelio de San Juan dice, debemos permanecer nutridos en la savia de Dios. Y ustedes saben que ya no iba por 1 hora, se quedaba 2 horas, de 14 hasta las 16 horas de la hermana, asistiéndole en momentos de angustia, cantándole un corito, hablándole de la palabra, hasta que esta hermana dice que en un momento determinado le dijo, Euclides, yo no necesito que ya ores por mi salud, porque ya me siento preparada para entrar en la otra dimensión, ya estoy preparada para entrar en el océano de la eternidad. Y yo pienso esto, qué estatura espiritual tenía esta hermana, ¿no? Para tener asumido y tener una convicción clara, como dice él, que la escuchó de su boca, porque ella tenía en claridad lo que decía San Juan capítulo 14. Dice, orá para que esté en ese lugar que Jesús fue a preparar. Y orá también para que no se pongan tristes las personas que me rodean. Y dice, tenía textos memorizados
y estaba segura que recibiría la herencia que estaba reservado en los cielos para sus hijos. Y acá me habla del perfil de dos creyentes maduros, de dos creyentes dignos de ser elogiados porque en verdad han aprendido los principios que ha dejado el maestro. Y dice Euclides, cuando la hermana ya preparada entra en la eternidad, dice, aprendí algo de mi hermana. Dice, primero, que había sido un buen testimonio para su familia. En segundo lugar, Diana había sido una creyente ferviente, fervorosa y muy activa en la iglesia. Así que las áreas de su hogar, de su familia, las áreas de la iglesia. También dice, Diana había dado un buen testimonio en su trabajo y por sobre todas las cosas había cosechado a partir de la dimensión de su fe un buen testimonio y una buena relación con sus vecinos, quienes nunca dejaba de predicarles. Y yo pensaba a veces cómo estamos usando nuestro tiempo, ¿no? Y yo pensaba a veces cuántos hermanos de esta estatura espiritual que no son a lo mejor relevantes en lo que respecta a que sean conocidos o a que sean, vamos a decir así, reconocidos, sino cuánto valor tiene esto que una hermana realmente o un hermano tenga efectos de influencia en todo su entorno, no solamente en su familia, sino también en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario. Y esto me lleva a pensar, ¿no? Y acepto el desafío del Señor y quiero animarles a ustedes, hermanos, también, a que estemos imitando primero al Maestro, que en su peregrinar por esta vida nos dejó un testimonio fidedigno acerca de cómo debe ser el perfil de nosotros, como creyentes, como comunidad de fe, como cristianos, ¿no? Y también nos anima estos modelos de vida que Dios ha permitido entre nosotros para poder crecer y para poder aumentar nuestra fe. Y yo creo que vivimos tiempos peligrosos donde este sistema mundo busca encandilarnos y seducirnos con distracciones que nos separan de la perfecta voluntad de Dios. Pero creo también que tenemos la autoridad y tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo para tener una vida de integridad. Y aunque muchas veces, aún teniendo esta naturaleza nueva, muchas veces podemos declinar o podemos, no pecar deliberadamente, pero sí podemos caer. Yo creo que tenemos un Padre que siempre está atento y disponible para perdonarnos y darnos la oportunidad de renovar un compromiso. Esta hermana no fue perfecta, pero fue íntegra. Esta hermana habrá tenido miserias y debilidades como lo tenemos todos, pero nunca se apartó de cruzar la vida tomado de la mano del Señor. Y no quiero hacer una apología de hombres ni de personas, pero cuando en una congregación hay hermanas de esta estatura espiritual, a mí me implica respeto. Porque he aprendido a escuchar la voz de mi maestro y agradecerle porque él ha permitido levantar vidas de integridad, vidas de valor y vidas de un testimonio tal que marcan la vida de las futuras generaciones. Por eso yo le quiero agradecer a mi padre en este día porque me tocó muy de cerca este testimonio sobre las riquezas ocultas que descubrió alguien que quiso servir a Dios. Pero por sobre todas las cosas,
por la vida de integridad de esta hermana, que murió como murió mi abuelo, primero cantando el himno nacional y después cantando un himno de gloria al Señor, porque su vida, en verdad, había determinado, había marcado una diferencia, había determinado ser un verdadero adorador. Y hoy Dios busca más que nunca verdaderos adoradores. Y estamos, creo, disponibles y estamos a la altura de las circunstancias para ser los hijos amados que Dios quiere que seamos. Yo no tengo duda que en este auditorio hay personas que aman profundamente al Señor y que cada día buscan de su gracia infinita ser revestidos del poder del Espíritu Santo para vivir de victoria en victoria, sabiendo que Él tiene el poder y el control y que podemos acudir a Él cada día para renovar nuestro compromiso, no solamente de relación con Él, sino por extensión, nuestro compromiso de servicio y de amor hacia nuestro prójimo. Que el fuego del Espíritu nuestro queme todo aquello que pueda estar estorbando la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que podamos sentir la alegría de saber que en la eternidad han entrado, están entrando y entrarán verdaderos hijos suyos, verdaderos adoradores, y que no tenían mucho más que nosotros, sino tenían simplemente un corazón dispuesto a obedecer la perfecta voluntad de Dios. Y en efecto han sido victoriosos, porque han creído en las promesas y en los pactos de Dios. Y en este día, en esta tarde, vamos a orar, vamos a pedir a Dios ese discernimiento de espíritu, esa fortaleza, esa libertad y esa dignidad, renovando nuestro sentido de pertenencia, de identidad al cuerpo, a su iglesia, para que cada día nuestra iglesia pueda presentarse delante de Él sin mancha y sin arrugas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decir: nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por la vida de personas que nos inspiran a ser los hijos que alegran tu corazón. Gracias, Señor, porque nos elegiste y nos fuimos los mejores, pero queremos ser los mejores hijos para agradar a tu corazón, Señor. Y queremos renovar nuestro compromiso cada día de vivir en santidad, en integridad, de vivir renovando nuestro compromiso de servirte y de servir a nuestro prójimo. Señor, gracias por la iglesia que nos diste. Gracias por esta oportunidad de pertenecer a esta iglesia que predica la sana doctrina, que se nutre en tus principios, en tus fundamentos, y que quiere permanecer fiel en el correr del tiempo, en la doctrina que tú nos enseñaste. Y te agradecemos, Padre, por este privilegio que nos das de vivir en un país donde tenemos esta libertad, de vivir en un entorno donde es posible abrir cada día la palabra. Y gracias porque si algo podemos hacer y algo somos para ti, es porque tú nos diste esta dignidad en la obra de la cruz. Y te agradezco porque al lado nuestro has levantado personas sencillas, y viene a mi mente en este momento este cacique Mocoví que aún no tenía lentes y tenía una Biblia de letra grande, pero no lo podía leer a simple vista. Sin embargo, con una lupa cada mañana, junto a su nutria y junto al humo que había en ese rancho de adobe, lo abrazaba al amanecer, prendido a los principios que están en tu palabra. Y su vida, cuando te conoció, fue consecuente con el alto precio que debiste pagar para redimirlo y redimirnos a cada uno de nosotros. Gracias porque nos inspiran estos testimonios de vida. Gracias por este cacique Mocoví que he aprendido mucho. Gracias porque
no necesitaba más que una lupa para escudriñar la palabra y poder sentir la revelación de tu presencia en su vida. Yo te quiero bendecir y agradecer este día, Señor, por lo que significás para cada uno de quienes estamos unidos a través de este medio, en este momento de la historia de la Iglesia. Y esto es posible y te lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió, dándonos el perdón de los pecados y dándonos la autoridad de su soberanía en las áreas internas de nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.